98.5 FM Centro. Una gran jornada este día lunes, comienzo de semana nublado, parecía que íbamos a tener sol aquí en nuestra ciudad, amaneció con estrellita, con luna, había una luna esta mañana muy tempranito, antes de amanecer, ya prácticamente estaba amaneciendo y se veía la luna y evidentemente algo pasó que ahora nuevamente se volvió a estos son los números, 027, 030, 033 y 029, de los que tienen que tener que bajar los metros. Bueno, estamos hablando acá con nuestro compañero. Y bueno, y estamos ahora, el clima está nublado, está bastante fresco, en comparación a ayer de repente a la mañana, a mediodía, un calor, una humedad hasta media tarde, y luego se vino un frío, un cambio de clima tremendo aquí en nuestra ciudad. Pero no importa, pasado todo esto y ya encarando este comienzo de semana en materia informativa, quien les habla, Hugo Figueroa y todo el equipo de trabajo, ya estamos comenzando la mañana de Buen Día Mercedes como lo hacemos habitualmente. Una excelente jornada para todos, no solo los que nos escuchan, sino también los que nos siguen a través del vivo de Facebook, esta red social. Una excelente jornada de donde estén. Yo sé que en algunos lugares está lloviendo, el clima está feo, en otros lugares, bueno, nosotros no estamos alejados de lo que es la situación climática aquí, pero por lo menos no llueve. Ayer estaba inestable por la tarde, pero la mayoría de la jornada estuvo bastante agradable. Es probable que por ahí salga el solcito durante la mañana aquí en nuestra ciudad. Tenemos una temperatura de 10 grados. 10 grados. Vuelvo a reiterar, es un comienzo de semana típico. Los chicos nos pasaron por aquí, por frente a los estudios de la radio. Nosotros estamos ubicados aquí en la calle Sarmiento 450 de nuestra querida ciudad de Mercedes, y siempre suelen pasar los chicos que van a la escuela. Aquí tenemos un establecimiento escolar que es la UPM, conocemos como la UPM, aquí a escasos media cuadra, y bueno, siempre se suelen pasar los chicos cuando van a la escuela, y hoy no los veía pasar con la ventana, el espacio que nosotros tenemos para observar hacia afuera. Después me acordé que era el día del maestro. Yo digo, bueno, ayer se habló tanto del maestro en los discursos en el periodo de la sociedad rural que me olvidé. Les recuerdo a todos, para comunicarse con nosotros lo deben hacer al 1543 57 26 43 57 26 en la vía de contacto, para que usted nos mande su mensaje, texto, su WhatsApp, lo que usted crea, y si lo quiere conveniente también lo pueden hacer. Si lo quieren llamar, también lo pueden hacer. Ayer se dio en el marco que se hace habitualmente todos los años a esta fiesta tan importante para no solo nuestra ciudad, sino también para la región, para nuestro departamento, que es la fiesta de la sociedad rural. Una exposición realmente muy importante. Cada vez se ven más empresas a nivel industrias, maquinarias que tienen que ver con el sector agrícola ganadero, y otras empresas que están trabajando, van a trabajar y trabajan aquí en nuestra zona desde hace muchos años, y algunas que se vienen a instalar. Realmente una jornada, más allá de lo climático y algunas cuestiones que vamos a analizar, tiene que ver con esta realidad que nos cobija diariamente aquí en nuestra ciudad. Pero de eso vamos a hablar durante la mañana, porque hay que hablar que nuestro intendente, el que está candidateado para ser reelecto, no se puede, la justicia, la Cámara Electoral no avaló su candidatura, así que no va a poder ser candidato a intendente. Ya estaba, esto ya lo habíamos hablando hace rato. Lo que pasa es que hay una desmedida teatralización, podríamos decir así, del intendente y junto a sus partidarios, que son todos del sector kirchnerista, de que se le quiere proscribir. Yo lo decía en una editorial un par de semanas atrás con respecto a que si vos estás condenado, tenés alguna deuda con la justicia, etcétera, podés ser tranquilo candidato en nuestro país, porque tanta gente que tiene algún problema con la ley, o corruptos, o que le han afanado al país, siguen viviendo y coleando, y
Y ese es un poco el mérito, ¿no?, de estas personas que tienen esa deuda con la justicia. Algunos casos son condenados y pueden ser candidatos como cualquiera de nosotros, como cualquier hijo vecino. Y es realmente una contradicción. Y una de las grandes contradicciones que tiene un sector importante del kirchnerismo, el más extremista sector del kirchnerismo, es que quieren incumplir las leyes. Para ellos las leyes no existen. Las ordenanzas se inventaron al Pepe como oreja de sordo, como digo yo, y así sucesivamente. Pero son estas cosas que pasan. De eso vamos a hablar, de eso. ¿Quién va a ser el reemplazante del señor Sempuray? Seguro que pasamos una grabación hace muy poquito, no sé si habrán algunos escuchado, donde él hablaba sobre quién podían ser los candidatos, y así un montón de cosas que vamos a ir desmenuzando durante el curso de la mañana, las palabras del gobernador. Tuvimos una charla que ya va a ser una de las primeras que vamos a pasar con el economista Luis Esper, que estuvo en nuestra ciudad a dar una disertación en el predio de la Sociedad Rural, pero tuvimos la suerte, FM Centro y el equipo de trabajo, pudimos charlar con él antes de que vaya a la Sociedad Rural. Lo hicimos aquí en un hotel muy cercano a los estudios de la radio. Amablemente accedió a una nota, entrevista cortita, unos minutos, nos cedió, realmente muy agradable, una persona muy agradable, y se estableció un buen contacto del medio con este economista, un economista prestigioso, que muchos políticos, muchos sectores partidarios lo consultan. También a otros sectores partidarios los reputean de arriba abajo. Mira lo que dice este. Y son personas que tienen un conocimiento, una capacidad y información que pueden desmenuzar mucho más cabalmente por el conocimiento que tienen en materia económica. Bueno, y de eso y podemos hablar un montón de cosas más que vamos a dar, si no alcanza el día de hoy, lo haremos mañana y así sucesivamente. Pero hoy lo más importante es hablar de una fecha tan trascendente para nuestro país, que es el Día del Maestro. Un Día del Maestro que tiene que ser sobrevaluado, debería ser sobrevaluado naturalmente. Es decir, este tendría que ser una instancia de alegría, de resaltar cada vez, y decir, qué bueno que está, qué bien, cómo trabajan los docentes, qué sacrificios que hacen, qué bien que está la educación en nuestro país, cómo aprenden los chicos, cómo aprende fulano, cómo aprende. Es decir, uno tendría que hablar de ello. Sabemos de muchos sacrificios que vienen haciendo los docentes durante muchísimos años. Sabemos que ha cambiado la manera de enseñar, de educar. Sabemos que hoy a un docente se le falta el respeto. Sabemos que la política de Estado en nuestro país han ido hiriendo y degradando la calidad educativa. Y ese es un triste mensaje, un lamentable acontecimiento para nuestro país. Los que fuimos educados en el siglo XX teníamos otra concepción de la realidad, del respeto, de las buenas y sanas costumbres que nos enseñaban nuestros familiares y los docentes. Entonces, cuando estas cosas suceden, uno empieza a tener una observación mucho más acabada de esta realidad y busca los argumentos para entender por qué llegamos a esta situación. Hoy, que debería ser marcadamente una fiesta, pero fiesta. Y otra cosa que a mí me extraña, y siempre me extrañó, es que en la Argentina, en nuestro querido país, siempre recordamos una fecha tan importante, tan trascendente, de un prócer, o de quien fuese, cuando muere. Nosotros tendríamos que estar recordando que en febrero nació, sí, en febrero,
nació Sarmiento. El 11, a ver, yo tengo acá, sí, el 11 creo que, no, el 15. Sí, siento que hoy 11. El 15 de febrero. Y nosotros a los próceres y a todas las personas que fueron tan relevantes para nuestro país, claro, como no hay clases el 15 de febrero, entonces, bueno, vamos a hacerlo así, vamos, tomamos descanso los maestros porque queremos descansar. Descansan los porteros, descansa todo el mundo, pues está bien, vamos a hacerlo. Entonces, en septiembre que es mejor. Siempre me extrañó. A San Martín le damos todo el peso específico porque San Martín uno de los héroes de nuestra patria, pero lo recordamos por el fallecimiento, no por el nacimiento. Nosotros tendríamos que estar recordando hoy que nació un 15 de febrero de 1811, tendríamos que estar recordando una de las personas que forjó la estructura de un país a través de la educación, que fue Domingo Faustino Sarmiento. El nacimiento de alguien que a la postre fue una persona tan importante para nuestra patria. Pero bueno, esa es nuestra característica, nuestra forma. Capaz que el que está mal interpretando soy yo, o es más importante recordarlo cuando muere y no cuando nació. Bueno, pero son estas cuestiones que es difícil de entender. Yo, por ejemplo, no las entiendo. Sí las comprendo. No las entiendo en ese buen sentido de el por qué. Comprendo muchas cosas de que en varios momentos, en varias circunstancias, es propicio que sea de esta manera. Y el dolor que me da ver cuando ingreso a un aula, hoy, en la actualidad, cuando me toca ir a alguna escuela, recorrer por mi trabajo, hablar con algún docente, algún directivo. Tenemos la suerte de lo que hacemos este trabajo, para nosotros las puertas de una escuela de establecimiento escolar están abiertas como otras tantas puertas, y podemos observar, podemos ver situaciones que a veces, y más para alguien que ya terminó hace muchos años la escuela, de cómo ha cambiado todo para peor. Para peor. Y lo digo tan convencido, pero no es un tema de docentes, aunque de manera, digamos, indirecta, les toca a los maestros en este día tan especial. Porque hoy un maestro soporta la falta de respeto de sus alumnos sin decir absolutamente nada. Un directivo de un establecimiento escolar recibe descalificaciones por parte de algunos padres, a veces no interesa la condición social del mismo, por cualquier situación. Entonces, cuando uno ve todo eso, realmente está viendo esa decadencia y esa degradación en la estructura de los establecimientos escolares, en la educación, básicamente. Y muy poco se ha hecho en estos 34 años del retorno a la democracia en mejorar cada vez más la institución, las escuelas, el mensaje hacia los alumnos, a lo que tienen que aprender. Nada de eso ha mejorado, por el contrario, ha empeorado. Tal es así que hace unos días atrás, muchos establecimientos escolares de la capital federal o Gran Buenos Aires, que son los que tienen más notoriedad, los chicos, los adolescentes, decidieron hacer un paro para no hacer nada. Es decir, comúnmente en la escuela no se hace mucho y ellos decidieron parar. No que los maestros no den clase, que estén en la escuela pero no que no den clase. Lo decidieron los alumnos, no los directivos, no
el Ministerio de Educación. No, los alumnos decidieron no va a haber clases. ¿Pero por qué razón no va a haber clases? Y bueno, porque el gobierno pretende hacer una reforma educativa muy importante y los alumnos, los chicos, los adolescentes, 14, 15, 16 años, que son los que van a la escuela secundaria, dijeron, no, nosotros no queremos saber nada porque a nosotros no nos preguntaron nada. Entonces uno cuando lo escucha hablar, hay varios audios de chicos que explican o quieren explicar lo inexplicable, de por qué no quieren la reforma educativa y por qué ellos no son consultados. Y realmente uno cuando ve todo esto, escucha, observa a nivel televisivo, radial, escrito, ve toda esta información, uno dice, ¿es real esto? ¿Permitimos nosotros como sociedad en su conjunto, que somos parte de este problema, que esto siga de esta manera, continúe de esta manera? ¿Cómo puede ser que nosotros como padres, y en este caso puntual, Asia, los chicos que van al establecimiento escolar, yo no permitiría que mi hijo diga, bueno, papá, yo no voy a la clase porque tenemos paro, porque resulta que no queremos que los maestros nos den tarea para que vayamos, pero ¿sabes que le voleo en el trate, le meto a mi hijo? Sí, yo como tantos padres harían exactamente lo mismo. ¿Cómo mi hijo, por suerte ya son grandes, yo tengo otra etapa de mi vida, pero mis hijos les voy a permitir de que duden o interpreten ellos que no es necesario tal cosa en el ámbito educativo porque supuestamente ellos creen tener ciertas libertades, tener hacer cierto análisis de la tarea educativa diariamente para decir, no, yo esto no quiero, yo esto no puedo ni no, es decir, impedir o generar una situación conflictiva donde no la debiera haber bajo ningún aspecto, ni en el ámbito privado ni en el ámbito público, ni en el ámbito público ni en el ámbito privado, sea cual fuese el lugar. Un Ministerio de Educación no lo debería permitir, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial. Los directivos naturales de un establecimiento escolar no lo deberían permitir. Y así estamos, y así se ha ido produciendo esa degradación en materia educativa durante estos últimos 34 años del retorno a la democracia. Esto hemos producido en el retorno a la democracia. Porque antes vos a la escuela te ibas a estudiar, a estudiar. Yo le voy a contar un caso. A mí me tocó un profesor en la Escuela Secundaria de Educación Democrática, así se llamaba esa parte donde venía este profesor. No me acuerdo el apellido de él. Macanudo, Macanudo. Y en una de las charlas, en el horario que él tenía, queremos una o dos veces por semana, una vez por semana, venía este profesor y nos muestra una imagen en una diapositiva, en una filmación de esa época, nos muestra una filmación, inclusive si había visto algo de ese tema que estábamos hablando en ese momento, y a Hugo Figueroa, se le ocurrió decirle, permiso, profesor, ¿puedo decir algo? Me dijo, me dio permiso, y le dije, me parece que está equivocado porque esas imágenes que usted está mostrando, que se ven ahí, no pertenecen a ese momento, pertenecen a otro. Eso se me ocurrió decirle a mí, al docente. Le digo más, yo tenía razón. El profesor me dio la razón. No sin antes argumentar el por qué mostraba esas imágenes, más allá de que
eran un contexto distinto a lo que él hablaba. Se tomó el trabajo de explicarme cuál era la razón, más allá de que todos estamos entendiendo la primera parte de su tarea, de lo que él nos explicaba, y en ese momento fue cuando yo, después que él explicó, yo le dije qué pasaba con esas imágenes. Se tomó el trabajo de no considerar mi atrevimiento, quizás, porque no estaba equivocado que yo en el momento que le dije al profesor, pero sí me explicó por qué y a qué se debía mostrar esas imágenes en un contexto que no era similar, pero no era el preciso al cual estábamos charlando en ese momento. Terminó la clase, terminó, tocó la campanita, el timbre y salíamos a descansar un ratito, para después que venga otro profesor. Me llama aparte el profesor y me dice: Figueroa, ¿cómo sabía usted que esas imágenes no eran la del cual tema que nosotros estábamos convocados charlando? Y le dije: mire, primero porque yo esa imagen la vi en otro contexto por televisión, y mi padre me explicó a qué se debía esa imagen. Me dice: sí, es acertado lo que usted dice. Yo como no tenía otras imágenes, pero como no tenía nada en particular que reflejara distinto a lo que estábamos hablando, pero no me cuestionó, por el contrario, y después me dijo: bueno, me alegra que usted esté informado, que se informe, y eso lo hace muy bien. Bueno, ni un problema. Pero siempre con un contexto de respeto y de tratar de que la situación que se daba en ese marco tenga el contenido que tenía que ver con el aula, con lo que pasaba en el aula, a través de lo que hacía el profesor. Pero esto son cosas así que se dan aisladas, o se dieron aisladas en mi vida, dentro del ámbito educativo, cuando era niño, joven y adolescente. Ningún problema. Pero jamás yo iba a decir al profesor: pero es que joder, yo eso no estoy en el pedo, mátela. Como así le dicen los jóvenes ahora, o los adolescentes, a los maestros, los docentes. No, profesor, no me beso, que no voy a estudiar. Miren que tienen que venir mañana con la carpeta. No tengo tiempo, yo me tengo que ir mañana. Viene Ráfaga, ¿cómo se llama? No puedo, no voy a poder. También viene cualquiera. Yo con esta explicación así tengo que tomarle un broma a veces, porque me da bronca, indignación, de qué tan bajo hemos caído como país debido a la falta de educación. Y si a eso el agravante de todo esto tiene otro tema acá, que no lo solemos ver, o algunos no lo quieren ver. Tenemos docentes, lamentablemente, tenemos docentes que en muchos casos hacen una tarea no de enseñanza, sino de adoctrinamiento. Adoctrinamiento político, sí. Como usted me escucha, eso hacen algunos, no dije los docentes, algunos docentes. Ahora bien, si ese docente hace eso, los directivos del establecimiento escolar, donde este docente genera esta situación, ¿qué hacen? ¿Dónde están que no ven? Que no escuchan. Por eso es un combo de situaciones lo que pasa en nuestro país con el tema de la docencia, la educación. Y en este día tan particular, donde debemos resaltar, y tenemos que resaltar la figura de Domingo Faustino Sarmiento, por muchísimas razones. Y dejemos los cuestionamientos, porque él también tuvo algunas cuestiones políticas con el rosismo, en su momento con Rosas, y otras cuestiones que, bueno, eso tiene que ver con la historia. Muchos jóvenes, yo entiendo que hoy están en la escuela y otros que hace poco salieron, saben muy bien a qué me refiero. Bueno, y tú y yo que saben. Fue un hombre que, desde la falta, porque uno piensa hoy y dice: ¿cómo habrá sido tantos años atrás? No se puede entender cómo se hizo, de qué manera, qué estructura.
Todas esas cosas en materia de educación fueron forjadas por personas preocupadas y ocupadas en dicha materia. No fueron ni eventos circunstanciales ni aves de paso que instalaron o generaron una situación así. Y si nosotros no somos capaces de revalorizar esas acciones que fueron el inicio, el puntapié inicial para una estructura, para armar, delinear un país, afianzándolo con educación, creo que si de eso no hemos aprendido, nuestra sociedad no aprendió a entender qué debemos ser, qué pretendemos ser y cómo debemos ser, estamos en un franco y claro retroceso institucional y más aún de aprendizaje de la sociedad toda. Hoy hay maestros que cumplen su tarea, pero al pie de la letra. Lo hacen con todas esas situaciones que se generan dentro de un aula, que van en contra de la realidad que hoy tiene nuestro país y la que debemos querer o pretendemos querer para el futuro. Por eso cuando llegan estas fechas, nosotros nos tomamos el trabajo en nuestro país, porque así creemos que debe ser. En otros países no hay feriado. Se conmemora un día, el día del maestro, el día del docente, ¿cómo fuese? Trabajando. Ese es el respeto, esa es la forma de darle más entidad a una persona tan importante como en este caso podíamos dárselo a Sarmiento, a Domingo Faustino Sarmiento, que es trabajando, los chicos en las aulas estudiando, hablando de él exclusivamente en el día de hoy, o pidiéndole el día viernes antes que se retiren, el lunes a cada uno lo quiero con una tarea con respecto a Domingo Faustino Sarmiento. Su frase, su historia, su trabajo político, su trabajo en educación, de qué manera, bla, bla, como corresponde. Que hagamos un ida y vuelta entre docentes y alumnos para conocernos mejor y para conocer mejor cuál es la historia de nuestro país. Y no hoy chicos que anoche se tomaron el trabajo de venir y estar hasta altas horas de madrugada en la calle o bebiendo, aunque las condiciones climáticas eran no las más apropiadas, porque hoy no hay clases. Y hay formas de recordar a una persona tan importante como Domingo Faustino Sarmiento. Una gran reforma, un gran paso en el futuro debería ser de que una fecha tan importante como esta se la recuerde haciendo lo que hay que hacer, estando en un establecimiento escolar. Mientras sea un día de semana como corresponde, habitual como sea, en un establecimiento escolar. Y el día que sea el día del maestro, y sea sábado o domingo, hacer un acto y que los alumnos estén presentes. Eso es la verdadera esencia de un verdadero y realmente claro recordatorio. Si no, no podríamos entender por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué tenemos el país que tenemos en estas circunstancias y en estos momentos donde realmente la carencia y la falta de educación en gran parte de nuestros jóvenes y adolescentes es por la falta de esmero, de dedicación de esos alumnos. Pero aún más grave aún es que nuestras políticas de Estado en materia de educación se han ido degradando de manera tal que ese respeto que hoy el alumno debería tener con sus docentes, con sus directivos de nuestros establecimientos escolares, no debería perderse bajo ningún aspecto y no se debería haber perdido bajo ningún aspecto. Sin embargo, eso sucedió.
Y sucedió por esta no imposición, por esto que no me quiero imponer, no que quiere, no es necesario porque no es de esta manera. Es decir, se han buscado las metodologías como para que la educación sea más precaria. Y ese es el logro. Hemos encontrado la precariedad en materia educativa en estos últimos 34 años del retorno a la democracia. No hemos mejorado, y eso no es culpa, podríamos decirle, de un docente, son de las políticas. Ahora bien, en mi parte, y no lo tendría que hacer en el día de hoy, ya lo dije en otra oportunidad, los docentes, creo que muchos o algunos, fueron cómplices de esta degradación de la educación, porque permitieron que estas cosas se den. Con las limitaciones de cada uno y en cada lugar que se encontraba, sin ninguna duda. Pero lo permitieron. Permitieron que haya, por ejemplo, como se permite hoy, que haya docentes que en un año, por distintas razones que vaya a saber por qué, solamente en los 10 meses o casi 10 meses de enseñanza, solamente asistan a clase una sola vez. Y hay tantas cosas que hay que buscarle, que deberíamos buscarle para evitar de que esto siga sucediendo, se siga dañando a nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, con una educación muy, muy precaria, que algo debemos hacer y rápidamente. Una de las formas, no es la mejor, yo sé que a muchos no les gustará, pero hoy una mejor forma de resaltar, homenajear a un prócer como Sarmiento es estando en un aula, no de feriado. Para que empecemos a educarnos a nosotros mismos, que la realidad es una sola, y la palpamos todos los días. Si no empezamos por algo tan sensible, tan sencillo como eso, no estamos haciendo las cosas bien. Ni la vamos a hacer bien en materia educativa por mucho tiempo más. Porque es la educación la que va a revertir un proceso en franca caída que tiene nuestro país. Con educación, no solamente desde el ámbito económico, etcétera, etcétera, etcétera. No, con educación. Y la educación hoy adolece de esa idoneidad, de esa capacidad, de esa lucidez, transparencia, claro mensaje. Hoy adolece de todo eso nuestra educación. Si primero no aprendemos y no enseñamos a educar, porque hay que enseñar a educar, no cualquiera educa, no cualquiera es docente, no debería ser así. Sin embargo, en estos últimos años esto ha pasado. En cuestiones económicas se privilegian en pos de una situación mucho más cómoda, o quizás más cómoda, o de recibir a cambio de un trabajo, un salario medianamente digno. Se han incursionado en el sector docente personas que le hacen muy mal a la docencia. Pero eso también lo permitimos nosotros como sociedad. Lo permitieron los gobiernos, lo permitieron los ministerios, lo permitió la misma y la propia educación lo permitió. Por eso, homenajeando a una persona tan importante como docente que lo fue Domingo Faustino Sarmiento, va en homenaje a todos los docentes desde este lugar, de esta casa de FM Centro y del equipo que compone FM Centro, a todos los docentes que hacen su tarea honradamente, honestamente y con dedicación. A los que no, ya saben lo que tienen que hacer. Como sé que son los más los que hacen las cosas bien y le ponen todo lo que hay que ponerle para la salud educativa, que se siga manteniendo, que trate de mantenerse, no caiga todo en saco roto, a ello va mi saludo y va mi jornada, digamos, en esta jornada tan especial, mi saludo especial. Podría enumerar un montón de situaciones que grafiquen mi saludo,
pero no vale la pena porque más importante son otras cosas. Pongámonos las barbas en remojo, pongamos nuestra cabeza en remojo, enfriemos un poco nuestras neuronas para empezar a pensar si estamos haciendo todas las cosas bien que corresponden en materia educativa. Alguno en algún momento se le debe prender a la lamparita, se le debería prender a la lamparita, principalmente a este y a los futuros gobiernos del país, para que algo se revierta. Si no, estamos yendo por el mismo camino que hemos supido construir hacia una decadencia, y para recordarlo a Sarmiento, esta no es la mejor tarea, este no es el mejor resultado, esta no es la mejor prueba. Por eso va mi saludo a todos los docentes y ojalá que disfruten de esta jornada. Me hubiese gustado que estén en la sauna, que es el lugar que corresponde, pero la realidad argentina indica otra cosa. Vamos en esta jornada, en el Día del Docente, haciéndolas exactamente 8:44 minutos. 8:44 minutos en esta mañana, una jornada, ya le digo, algo nublada, está queriendo aparecer el sol a esta hora de la mañana, unos rayitos de sol. Vamos a ir con los datos del tiempo, y después vamos a ir hablando un poco de lo que pasó en el día de ayer, aquí en la exposición rural de nuestra ciudad, donde tuvieron las más altas autoridades provinciales del Ejecutivo y del Legislativo, y también hablar un poco de todas las cosas que pasan aquí en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestro país en esta jornada. Ojalá que aparezca el solcito. Yo creo que de poco a poco debería ir transparentándose en su salida como para que esté más agradable, pero tenemos una mañana muy fresca. Con los datos del tiempo, ya los datos del tiempo lo tiene Gabriel para que nos dé un panorama de lo que está pasando con el clima en el día de hoy. Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Hugo, usted de Provincia del Centro. Bueno, comenzando la mañana nuevamente, digamos, con unos ratitos de sol también, que por ahí se sumaron en esta hora de la mañana. Son pocos, pero hay. Claro, 10 grados, 2 décimas en la temperatura. Humedad del 85%, la presión 1013.2 hectopascales, viento sector sur-oeste, 16 kilómetros en la hora. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 24 grados centígrados. Esta tarde se ha anunciado un frente de lluvia todavía, así que algo de lluvia. Probablemente. Para esta tarde. Bueno, muy bien. 10 grados, reiteramos la temperatura en esta hora, 10 grados, 24 la máxima para el día de hoy. En esta hora de la mañana, estos son los datos actualizados del pronóstico. Bueno, muy bien. Hoy a la mañana, eran las 6 y pico, era cuando se incendió una camioneta de la municipalidad ahí casi frente a la escuela normal. Trabaja por la municipalidad, es rentada o alquilada, la verdad que hay cosas que no sé. Se prendió fuego ahí, prácticamente en la esquina, ahí en la primera esquina de la escuela normal, ahí con Pujol y José María Gómez. Esta camioneta se prendió fuego, bueno, y justo hay otras estaciones de servicio muy cerquita de ahí. Lamentablemente, por suerte, mejor dicho, no pasó nada, pero justo fue casi en la puerta de entrada ahí de un jardín de infantes, que bueno, como era muy temprano, todavía los chicos no iban a la escuela, pero realmente las condiciones que se encuentra el parque automotor y la falta de cuidado, de mantenimiento de los vehículos, realmente preocupa mucho, muchísimo. Ya desde hace un tiempo, lamentablemente tuvimos que, no se conoce todavía, por ejemplo, el caso de este chico Aguirre que se mató con un camión de la municipalidad aquí pasando en la localidad de Felipe Joffre hace poco tiempo atrás. Sabíamos que ese vehículo no tenía las condiciones para poder circular. Bueno, lamentablemente le llevó la vida esa situación, más allá de su esfuerzo como trabajador de querer tener ese vehículo y poder manejarlo, conducirlo. Bueno, ahora se prendió fuego este vehículo, y así como otro vehículo también del ámbito municipal que en algunos casos se han deteriorado, y bastante por el uso mismo y por la falta de mantenimiento principalmente. Esas cosas son las que ha sucedido
en la municipalidad de nuestra ciudad. Hablando de municipalidad, decía hoy, antes de empezar, comentaba de que la Cámara electoral confirmó la negativa de que el señor Semorain, el intendente actual de nuestra ciudad, pueda ser candidato. Sobre él pesa una condena con la justicia por agresión, y pasaron muchas cosas, muchas apelaciones, idas y vueltas, como siempre pasa en estos temas. Por eso cuando yo decía en una editorial ya tiempo atrás sobre que cualquiera puede ser candidato, y si tenés deuda con la justicia mucho mejor, y estas personas, en este caso muchos de los representantes o socios políticos del kirchnerismo local, hablaban de que se lo querían proscribir al intendente para que no sea candidato. Y realmente hablar de proscripción de un candidato, en este caso político, realmente habla muy claro de que enturbiar y ensuciar las decisiones judiciales o la situación que tiene que ver con la ley es algo beneficioso para este sector político, que es el sector del kirchnerismo, que hace tiempo gobierna aquí este es el cuarto año que gobierna aquí nuestra ciudad, y que victimizarse a través de la acción política o los hechos que se den en el marco de sus gestiones fue una de las características en estos 4 años, y ahora hablan de proscripción. Una persona que no cumplió con lo que la ley dijo en su momento, la justicia dijo en su momento, no cumplió, hoy se dice sentirse proscrito porque tiene que cumplir con lo que dictaminó la justicia. Y aparte de eso, hay otra cosa que tiene que ver con la Carta Orgánica, donde esta Carta Orgánica, que yo ya se la mostré en varias oportunidades, vendría a ser como la Constitución chiquitita en nuestra ciudad. Y algo que voy a volver a leer, así después ya nos vamos a la pausa, después tenemos varias notas que realizamos este fin de semana, que tiene que ver con lo que pasa aquí en nuestra ciudad, y en base a estas situaciones que deben ser corregidas, o hay que cambiar la Carta Orgánica Municipal, o hay que cambiar la Constitución de la provincia, o hay que tirar la Constitución, hay que tirar todo al piso, toda la basura, porque cada uno que cree tener la capacidad y la lucidez de interpretarla, la interpreta para su rancho, para su nido, para sus propios intereses, en este caso políticos. Entonces no se respeta, se hace lo que uno quiere. Y en el artículo 41 de la Carta Orgánica Municipal dice que no pueden ser, no solo los concejales, sino también funcionarios, no pueden ser candidatos y no pueden cumplir esas funciones de concejales o funcionarios públicos los procesados con auto de procesamiento firme. Escuche bien, no hablamos de condena acá, no pueden ser ni concejales ni funcionarios del Ejecutivo los procesados con auto de procesamiento firme, los condenados con pena de prisión o reclusión, etcétera, etcétera, y así le puedo fundar todo lo que dice básicamente el artículo 41. Por ejemplo, condenados por sentencia firme, entre otras cosas. Es decir, esto es lo que no se puede hacer, ni ningún funcionario que quiera ser funcionario público aquí en Mercedes no puede dejar no hacerlo si tiene esto sobre su currículum. Y nuestro intendente, lamentablemente, o lo que fuese, la justicia, después del proceso que corresponde, el juicio, que hubo un juicio, al intendente lo condenaron. El intendente apeló este fallo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora
la justicia en estos últimos días, la Cámara resolvió no hacer lugar a un pedido por parte del abogado, representantes legales que tiene el municipio y abogados privados que tiene el intendente, no hacer lugar a la posibilidad de que sea impedido legalmente de presentarse nuevamente como candidato a intendente de nuestra ciudad. Y siempre se habló de este tema, pero resulta que ahora aparecieron algunos a hablar de no porque la ley nacional, no porque la ley no sé cuánto, no porque la ley de la ley provincial, y empezaron a hablar un montón de situaciones que tienen que ver con algo que es totalmente alejado de la realidad, en base a lo que dice esta constitución chiquitita que es la Carta Orgánica de nuestra ciudad. Le voy a leer lo que dice el artículo 7 de la Carta Orgánica, lo voy a volver a repetir en el momento que sea oportuno, pero dice norma suprema. Y esto comprende un montón de situaciones en las que hay que plasmar claramente el significado de lo que dice aquí el artículo 7. Dice, esta Carta Orgánica, muy claramente, esta Carta Orgánica, las ordenanzas que en su consecuencia se dicten, los convenios con la nación, provincia y otras municipalidades son ley suprema del municipio, teniendo imperium legal, tanto en el ámbito público como en el privado. En caso de existencia de normas contradictorias, prevalece siempre la legislación del municipio en materia específicamente local, conforme también lo establece la Constitución de la provincia de Corrientes. Le reitero esta última frase, que es muy clara. En caso de existencia de normas contradictorias, prevalece la legislación del municipio en materia específicamente local. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema por el cual el intendente no puede ser intendente es una norma, una materia específicamente local, no es algo que tiene que ver, bueno, y acá se hablan de derechos humanos, se habló de es decir, se quiere mezclar todo con todo, y esto es algo que tiene que ver simplemente con el municipio de Mercedes. No intercede ni la provincia, no debe interceder ni la nación, no debe interceder nada, es una norma que tiene que ver con el municipio. Lo dice claramente en su artículo 41 de la Carta Orgánica Municipal. Sin embargo, para incumplir la ley se buscan distintas metodologías y artilugios en materia legal. Por eso los incumplidores naturales tienen este beneficio, o los que tienen deuda con la justicia, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, en nuestro país. Estamos en Argentina, señores. No nos podemos alejar de eso, a pesar de que ahora está saliendo el sol y lo hace más espléndido todavía a este día lunes 11 de septiembre, Día del Maestro. Nos vamos a ir a una pausa ya a esta hora de la mañana, agradeciéndole también a la gente que nos acompaña en el vivo programa, en la salida en vivo, a través del Facebook del programa. Así que yo le agradezco, nos estamos despidiendo, 8:57 minutos en esta jornada, 58 ya, 8:58 minutos. Nos vamos a la pausa, vamos a vender como corresponde, hacer la presentación y podemos seguir escuchando todas las notas o varias de las notas que hicimos en el día de ayer en el predio de la Sociedad Rural y otras que se dio en el marco de este fin de semana. Yo les agradezco, gracias por estar en la compañía a través de la red social Facebook con nuestro programa en vivo, y a todos nos vamos a decirle que durante la jornada ya vamos a seguir dando toda la información que corresponde en esta materia que tiene que ver con las candidaturas, lo que va a pasar esta semana, muchas cosas van a pasar. Mañana hay una presentación de Eco Cambiemos aquí en la provincia, aquí en nuestra ciudad, gobernadores, legisladores, candidatos a gobernador, diputados, concejales, el futuro
el candidato a intendente de Ecocampismo aquí también, en materia política de este sector político va a estar mañana aquí en Mercedes, en un acto, bueno, y muchas cosas más van a pasar también durante esta semana. También se va a definir, ya que no es el candidato del señor Somoray, quién va a ser. Le digo más, le voy a dar un dato que por ahí usted no tiene, o quiere saberlo. Me parece que un familiar de él va a ser el candidato. Un familiar del intendente. Me acuerdo que el intendente cuando ingresó me dice, yo voy a ser intendente por 4 años solo, yo no quiero más. Yo le voy a dar todo lo que debo darle en 4 años. Se ve que después se arrepintió en el camino. Pero bueno, son esas cosas de promesas que a veces son promesas que se dicen en campaña. Nos vamos a la pausa, vendemos y ya volvemos con más. Buen día, Mercedes. Bueno.